Hola a todas y a todos. Comenzamos el cuarto tema de nuestro curso que hemos llamado Crea tus propios contenidos educativos digitales. En este tema vamos a hablar de varias cosas. En primer lugar, nos centraremos en el concepto de recursos educativos abiertos. Ahora lo vemos. Posteriormente, haremos una breve descripción de qué es el mobile learning, es decir, la metodología que propone el uso de dispositivos móviles en el aula. Y relacionado con esto, veremos algunas estrategias para aplicar el mobile learning. En concreto hablaremos de realidad aumentada. Finalizamos el tema hablando de gamificación, que es el uso de estrategias de juego en entornos que en principio no son de juego, como es el caso de la educación. Pero vayamos por partes. A lo largo de todo el curso estamos viendo la necesidad de renovar las propuestas educativas en pleno siglo XXI. En gran parte, esta renovación está marcada por el uso de tecnologías en nuestro día a día. Hoy todos somos usuarios de herramientas digitales. Y como usuarios, muchos de vosotros conoceréis un tipo de software que utilizamos en nuestros ordenadores, que son los programas de software libre y de código abierto. Imagino que muchos y muchas de vosotras ya conocéis este término. Fundamentalmente, el software libre y de código abierto son programas que se ofrecen con una licencia libre para ser utilizados abiertamente. Y además, los códigos de programación de estos programas se ofrecen de forma gratuita para que sea la propia comunidad de usuarios la que vaya modificando y mejorando el programa. Frente a programas distribuidos por empresas habitualmente grandes multinacionales con intereses comerciales, existen estos otros programas libres que, además de funcionar muy bien, tienen asociada una filosofía de libertad en la red. Es posible que utilicéis algunos programas de software libre y que tal vez ni lo sepáis. Ejemplos de estos programas son el Firefox, o Moodle, o Audacity, o VLC. Bueno, pues si trasladamos esta idea al ámbito educativo, podemos imaginar la utilización y la reutilización de materiales didácticos en abierto por toda la comunidad docente. En este contexto surge el concepto de recursos educativos abiertos, conocidos como REA o OER por sus siglas en inglés. En realidad no es un término nuevo, pero fue a principios del siglo XXI, a partir de la tendencia de varias universidades, como el MIT de Massachusetts, de publicar sus recursos educativos digitalizados y en abierto, cuando organizaciones educativas a nivel mundial propusieron este término y lo propusieron utilizar con el objeto de garantizar el acceso a la educación a todos, frente a propuestas más comerciales del ámbito educativo. Así que en principio, un recurso educativo abierto sería cualquier material didáctico que pueda ser utilizado por docente y alumnado de forma libre. Pero según esto, ¿qué podemos entender como material didáctico? Realmente cualquier cosa puede ser un material didáctico. Por ejemplo, un cuadro de la Gioconda podría ser un material didáctico, o una pieza de música clásica podría ser un material didáctico. Pues depende de para qué docente o para qué acción formativa, probablemente sí que pueda llegar a ser un recurso educativo. Pero nosotros lo que queremos es definir el concepto recurso educativo abierto, y hay una serie de características que lo convierten en recurso educativo abierto. Después de mucho reflexionar, llegamos a la conclusión de que hay tres dimensiones que definen si un material educativo es un recurso educativo abierto o no lo es. En primer lugar, la naturaleza del recurso, es decir, si es un material digitalizado o si no lo es. Por lo general, un recurso educativo abierto ha de ser material digital. En segundo lugar, el origen del recurso. Habitualmente se considera recurso educativo abierto aquel material que ha sido creado expresamente para el ámbito educativo. Y en tercer lugar, el grado de apertura, es decir, si se ofrece de forma libre o no. Por lo general, el recurso educativo abierto ha de ofrecerse de forma gratuita y sin usos comerciales. Por lo tanto, en definitiva, un recurso educativo abierto como tal, el concepto recurso educativo abierto, debe ser un material digital creado expresamente para el ámbito educativo y ofrecido de forma libre y abierta. Además, vamos a aplicar la regla de las 4 R's, por sus iniciales en inglés, que definen los recursos educativos abiertos. Un recurso educativo abierto debe permitir la revisión de los contenidos para que el usuario en cuestión los adapte a sus propias necesidades, debe permitir la combinación de varios recursos, debe permitir la reutilización y la redistribución. Y solo una cosa más de los recursos educativos abiertos. Habitualmente se crean en un formato específico y existen repositorios online, como el caso de Procomún, que trabajaremos en clase, que permiten el alojamiento de los recursos educativos para que puedan ser reutilizados por cualquier otro docente. Y hablamos ahora del aprendizaje móvil. Si el aprendizaje lo realizamos utilizando dispositivos móviles, la metodología entonces se llama
learning del inglés mobile learning, es decir, aprendizaje móvil. Pero la definición de M-Learning no debemos limitarla al mero hecho del uso de un dispositivo móvil. Realmente lo relevante es la ubicuidad de acceso a los contenidos y la conectividad constante. De ahí que algunos autores prefieran hablar de U-Learning, donde esta U hace referencia a la ubicuidad. De hecho, podemos decir que la M, esa M de M-Learning, no hace tanto referencia a la movilidad de los dispositivos, sino a la del propio alumnado y a la de los contenidos. Eso es lo realmente relevante. Bueno, ¿y por qué es importante el mobile learning hoy en día? Aunque por lo general el alumnado usa dispositivos móviles en su vida diaria a todas horas, es habitual que en clase se suelen prohibir los móviles. Pero yo pregunto, ¿y si nos atrevemos a fomentarlos en clase para tareas educativas? Esto nos lleva al modelo BYOD, que es el acrónimo de Bring Your Own Device, es decir, trae tu propio dispositivo, que propone que sea el alumnado el que aporte sus propios móviles o tabletas para trabajar con ellos en clase. Por supuesto, en el ámbito educativo se pretende que el estudiante haga un uso adecuado de la tecnología, para lo cual es muy recomendable establecer una serie de normas previas que incluso pueden ser redactadas en colaboración con el propio alumnado, y estas normas deben de dejar muy claro que el fin del uso de móviles en clase es exclusivamente educativo y prevenir así para que no se hagan fotos o grabaciones a compañeros o docentes sin consentimiento y sin fines estrictamente educativos. Pero los dispositivos móviles no solo sirven para permitir al alumnado acceder a los contenidos. Además, los cada vez más potentes dispositivos móviles disponen de herramientas integradas como son la propia cámara o grabadoras de audio que nos permiten trabajar de manera diferente en los contenidos. Además, hay hoy en día decenas de miles de aplicaciones de todo tipo para ser utilizadas en educación. Podemos usar aplicaciones para casi cualquier tarea educativa, desde las más básicas hasta las más complejas y elaboradas. Y una buena manera de organizar las aplicaciones, dependiendo de la finalidad que tengan, es utilizando la taxonomía de Bloom, veréis. En la década de los 50 del siglo pasado, el pedagogo Benjamin Bloom publicó una clasificación en la que pretendía recoger los diferentes objetivos y habilidades que los educadores pueden proponer a sus estudiantes. Posteriormente, en el año 2001, discípulos de Bloom revisaron aquella primera taxonomía y la publicaron mejorada y aumentada, identificando cada nivel con un verbo en infinitivo y organizándolas de forma jerárquica desde lo menos complejo hasta lo más complejo. Este es el resultado de la taxonomía revisada de Bloom. El primer nivel es recordar, el segundo comprender, el tercero aplicar, le sigue analizar, luego evaluar y por último crear. Si en una acción formativa conseguimos crear algo con lo que en ella se ha enseñado, habremos conseguido trabajar de forma compleja y completa los contenidos. Si pretendemos que únicamente se recuerden los contenidos, estaremos limitando el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, pues esta taxonomía revisada se puede utilizar para catalogar y organizar aplicaciones educativas. Así encontramos aplicaciones que sirven únicamente para recordar y ya está. Hay otras que sirven para comprender, otras para aplicar, otras para analizar, otras para evaluar y por último las hay para crear. En Internet, en la red, podemos encontrar varias clasificaciones de aplicaciones organizadas según la taxonomía de Bloom. En cualquier caso, dependiendo de qué queramos trabajar con los dispositivos móviles, podemos distinguir 6 niveles de uso, que son los siguientes. El nivel 1, en el que el dispositivo móvil es utilizado exclusivamente por el docente como apoyo a la impartición de sus clases a través de material complementario como lecturas, ejercicios, vídeos, podcasts. Pero se puede complicar un poquito más y en el nivel 2 el alumnado aprende a través de ejercicios con aplicaciones multimedia que le permiten profundizar en los contenidos impartidos por el profesor. En el nivel 3 el alumnado participa en el diseño y el desarrollo de un proyecto y utiliza gran variedad de herramientas TIC y aplicaciones para la creación, publicación y divulgación a través de la red. En el cuarto nivel el alumnado explora herramientas para el trabajo en grupo dentro del aula. Se usan herramientas para compartir documentos, como el caso de Dropbox o Google Drive, o aplicaciones para crear realidad aumentada. Pero se puede complicar más. En el quinto nivel, el alumnado trabaja en red con compañeros y compañeras de otros centros educativos utilizando tecnologías móviles y redes sociales. Y en el sexto nivel, el alumnado utiliza el dispositivo móvil para aprender de manera informal, libremente.
Y hablamos ahora de la realidad aumentada, que es un concepto que parte de un fragmento de la realidad, bien sea una imagen o un sonido o cualquier otra parte real, que debe de ser captada a través de un dispositivo móvil. Y a partir de ahí, la información que nos aporta ese fragmento de la realidad se ve aumentado. Hay que dejar muy claro que para desarrollar actividades de realidad aumentada no es necesario poseer conocimientos avanzados de informática, igual que no son necesarios conocimientos avanzados de informática para usar una hoja de cálculo de Excel o para usar un editor de texto. Son las propias aplicaciones las que se ocupan del trabajo. Habitualmente, el sistema que genera realidad aumentada está formado por, primero, una cámara, que es la que capta la parte del mundo real. Por lo general se usa la cámara integrada de nuestro dispositivo móvil. Luego hace falta un procesador, que es el dispositivo que usamos para realizar todo el proceso. Necesitamos también un software específico, habitualmente en forma de aplicación que gestione el proceso. Por supuesto, necesitamos una pantalla en la que podamos observar la parte real y la superposición de la realidad aumentada. Por lo general, la aplicación se ejecuta a través de Internet, por lo tanto, necesitamos permanecer conectados. El activador es el elemento del mundo real que, una vez reconocido por nuestro dispositivo y la aplicación que estamos utilizando, dispara la información virtual asociada. Puede ser el activador un código QR o una imagen real o cualquier otro aspecto dependiendo del tipo de realidad aumentada que vayamos a ejecutar. Habitualmente los diferentes tipos de realidad aumentada se organizan por niveles. Podemos distinguir 4 niveles, del 0 al 3. En el nivel 0, que es el más básico, se usan códigos QR. En el nivel 1 se usan marcadores, unos códigos que son marcadores. En el nivel 2 ya no se usan códigos como los QR o estos marcadores, sino que se usan elementos de la realidad, que esos elementos de la realidad son los que disparan la parte virtual. Y en el nivel 3 se usan gafas o incluso lentillas biónicas que se están desarrollando en la actualidad. Y terminamos el tema hablando de la gamificación, que es un término que procede de la palabra game, es decir, juego, con la que se pretenden aplicar la mecánica de juegos en otros ámbitos. Por supuesto, la gamificación no es exclusiva del ámbito educativo, sino que se aplica en otros entornos cotidianos. Si os fijáis, por ejemplo, en la cafetería de aquí al lado de nuestra universidad, esa tarjetita que nos dan y nos sellan con cada desayuno y cuando acumulamos 10 desayunos nos regalan uno, no es más que una estrategia de gamificación. Bueno, pues la idea es exportar estas estrategias al aula. En el tema destacamos 9 características propias de los videojuegos que son muy efectivas en el plano educativo. Me pregunto, ¿qué tienen los juegos que contribuyen al aprendizaje? En primer lugar, permiten superar la realidad cotidiana, imaginando cosas poco viables en la vida real. En definitiva, nos permiten vivir otra realidad. Se produce además una fusión entre el usuario y su avatar que nos permite desconectar con la realidad y conectar con la ficción. Nos facilita la exploración y al enfrentarnos a una dificultad vamos avanzando en el aprendizaje. Es un desafío permanente y nos permite la toma de decisiones. Nos ofrece una realidad segura y, por el contrario de lo que a veces se cree o incluso de lo que suele ocurrir, un juego facilita la socialización. Por supuesto, las tecnologías encajan perfectamente en las estrategias de gamificación. Esas estrategias cuentan con ventajas y con inconvenientes. Entre las ventajas destacamos la motivación, la alfabetización tecnológica, el trabajo en equipo y la individualización. Pero no podemos negar que existen inconvenientes como el elevado coste de algunas propuestas, el riesgo de distracción, los problemas ante el riesgo de adquirir valores negativos o la posibilidad de perder la motivación. Bueno, hasta aquí nuestro cuarto tema. Espero que os resulte interesante y lo seguiremos trabajando en clase. ¡Mucho ánimo!